Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchas gracias por venir. Yo soy Laura González y estoy organizando me he propuesto organizar esta serie de eventos con conferencias, talleres y demás para desmontar la idea patriarcal de que las mujeres somos simples sombras en el mundo literario. Y esta conferencia se enmarca dentro del proyecto cultural Eneduana, con el que pretendemos dar a conocer el papel de las mujeres en la literatura como principales protagonistas de la historia literaria y no únicamente como musas y sumisas. En esta ocasión, en la que tenemos la suerte de contar con Beatriz Peña, aunque sea de forma telemática, que nos habría encantado tenerte por aquí, Bea. Vamos a hablar sobre cómo los distintos arquetipos o modelos que se han creado en la literatura han traspasado del papel, convirtiéndose realmente en patrones de comportamiento especialmente negativos para las mujeres. No es un secreto que vivimos en una sociedad patriarcal donde el papel de las mujeres suele ser subordinado al del hombre y está definido por las normas y valores que ya están preestablecidos. Y en general las mujeres somos vistas como la otredad o como seres inferiores a los hombres. Y en base a eso pues se nos han asignado roles y tareas específicas. Tampoco podemos olvidar que históricamente, bueno, perdona a los hombres que haya por ahí, pero es la realidad. No podemos obviar que históricamente las mujeres hemos sido consideradas propiedad de algún hombre y se nos ha negado el acceso a la educación, a los derechos políticos y a la participación en la vida pública y, por lo tanto, en la vida cultural. A las mujeres se nos ha estereotipado como si fuésemos una masa homogénea y no fuésemos seres individuales. Y esto se ha conseguido en parte gracias a los arquetipos literarios de los que nos va a hablar a continuación Beatriz. El término arquetipo, para quien no esté muy relacionado con el tema, tiene su origen en la antigua Grecia y viene del término griego argé, que significa fuente u origen, por lo que podemos entender que el significado de arquetipo sería modelo original, ¿no? Estos patrones o modelos de conducta se repiten, son elementos fundamentales de la narrativa, puesto que son universales y se repiten a través de las diferentes culturas y de las distintas épocas. Pueden incluir personajes tipos, pero también pueden incluir situaciones o eventos comunes que se repiten, aunque hoy nos vamos a centrar exclusivamente en los modelos femeninos. Más allá de la literatura, los arquetipos también son un concepto clave en la teoría psicológica y, de hecho, el psiquiatra Carl Jung incluyó o utilizó este concepto de modelo único o de arquetipos, incorporándolo a su teoría sobre el inconsciente colectivo. Este inconsciente del que nos habla Jung, el inconsciente colectivo, ¿no? Eso que forma parte de todos los miembros de una sociedad, es un conjunto de recuerdos y de ideas compartidas con los que todos y todas podemos identificarnos, independientemente de la cultura en la que hayamos nacido o del periodo histórico que nos haya tocado vivir. Él señala que los arquetipos son patrones universales e innatos que están en el pensamiento y que están presentes en todas las culturas. Son la base de los mitos, la base de los cuentos de hadas, de las diferentes religiones, y también influyen en nuestra mente y en nuestra forma de ver el mundo, y esto es lo que nos va a contar Beatriz. Buenas tardes, Bea, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Muchas gracias por participar en este proyecto sobre mujeres y literatura. Para quien no conozca a Beatriz, es una escritora palentina que escribió su primera novela de fantasía, El tatuaje de las miradas, con solo 14 años. Lo publicó con 16, pero lleva escribiendo desde que tiene 14. También es la autora de la trilogía Proyecto Lilith, que no sé si alguien lo ha leído, pero si no lo ha leído, pues ya tiene deberes. Y ahora mismo se dedica a la divulgación en redes en su Instagram, que es La Escritora Azul. Así que no me voy a explayar más y os dejo con la presentación que ha preparado Bea. Espero que os resulte interesante y que al final podamos hacer una pequeña ronda de preguntas o un debate. Así que os dejo con Bea. Pues muchísimas gracias, Laura, para empezar. Ay, me oigo otra vez con eco.
Bueno, creo que ahora lo puedo solucionar. Que muchísimas gracias, Laura, por la presentación que me has hecho y sobre todo a todos los que os habéis reunido aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión, ¿no?, poder compartir pues todas estas cosas sobre las que he investigado estos últimos años y bueno, pues nada, es un placer estar aquí con vosotros. Para empezar la charla, voy a iniciar compartiendo una inquietud que me surgió cuando me propusieron impartirla, ¿no?, que igual no es una cosa muy estratégica en cuanto a marketing, pero bueno, como que yo necesitaba compartirlo con vosotros, ¿no? Y es, ¿qué autoridad tiene esta chica, ¿no?, para dar esta charla? Porque desde luego mis estudios universitarios pues han tomado un rumbo muy distinto a la literatura, no tienen nada que ver, y entonces eso pues me hacía sentir un poco pues desconfianza, ¿no?, sobre mis propias capacidades. Pero después dije, este es el síndrome de la impostora atacando otra vez. En realidad sí que hay otros factores que te apoyan. Por ejemplo, lo que ha comentado Laura, ¿no? Llevo escribiendo un montón de tiempo, novelas desde que tenía 14 años, pero cuentos y relatos pues desde ni me acuerdo, la verdad. Y además, estos últimos años pues he invertido un gran esfuerzo en formarme sobre feminismo. Entonces, estas dos cosas, ¿no?, cuando las combinamos, pues resulta que comienza a interesarme el papel que cumplen las mujeres dentro, pero también fuera de la literatura. Y además, como comentaba también Laura, hace un par de años pues comencé a utilizar mi Instagram. Al principio era para publicitar mis libros, pero luego empezó a ser una especie de plataforma donde yo podía explorar pues todos estos temas que me interesaban, ¿no?, estos temas relacionados con la mitología, y a indagar sobre lo que la mitología, la literatura, el cine y todas estas artes han hecho de nosotras, cómo nos han representado, cómo nos han condicionado. Y bueno, pues esta es la plataforma un poco por la que Laura ha podido conocer mi trabajo y lo que nos lleva hoy hasta aquí. Para empezar, aunque perdonad, que tengo un poco de catarro. Aunque Laura ya lo ha comentado, ya ha comentado lo que es un arquetipo, o muchos de vosotros ya lo sepáis, ¿no?, porque hay alumnos de literatura, pues aún así parece apropiado que si la charla se titula Arquetipos femeninos en la literatura, pues también me dedique a definirlo. También, como ha comentado Laura antes, cuando se habla de arquetipo es inevitable recurrir a Jung. Bueno, Carla lo pronunciaba Jung, yo en mi cabeza lo pronunciaba Jung, pero es la misma persona. Era un psicólogo, psiquiatra y médico, porque antes podía ser todas estas cosas a la vez, que consolidó el término. Jung se percató de que estas figuras que aparecían en los sueños que protagonizaban, que aparecían en los sueños de los pacientes a los que él trataba, pues se parecían o tenían similitudes con estas figuras que aparecen en la mitología de todas las culturas. Entonces, Jung les dio el término de arquetipo, determinó que representaban como facetas de la mente humana y que provenían pues de esta suerte de imaginario colectivo que compartimos todos como especie. Esto sería un término un poco más psicológico o filosófico, pero si aproximamos el término un poquito más a la literatura, pues tenemos que mencionar a Campbell. Campbell era un mitólogo y un profesor que, después de analizar un montón de mitos, ¿no?, él era experto en esta materia, pues detectó como un patrón que se repetía en todos ellos, que es el camino o el viaje del héroe. Esta historia en la que un héroe es llamado a la aventura, primero rechaza la llamada, luego se embarca en ella, tiene que sacrificarse y tiene un cambio interno y externo, bueno, todo esto. Y luego, además de Campbell, tenemos a Vogler, que era un escritor y un guionista y también un asesor de guiones, de hecho, de Hollywood y de Disney y de estas cosas, que amplía la teoría de Campbell y reconoce pues, a numerosos agentes que cumplen diversas historias que cumplen diversas funciones dentro de una historia y que la hacen funcionar, ¿no?, que son estos arquetipos.
Los arquetipos al final alimentan cualquier producción artística, ¿no? Ya sea la pintura, escultura, el cine, por supuesto la literatura, y como mencionaba Laura, pues pueden actuar de modelos, ¿no? Entonces eso significa que pueden ser copiados, imitados, que van a servir de inspiración y que incluso pues acaban representando facetas también de nosotros mismos. El arquetipo por excelencia, ¿cuál es? Pues es el del héroe, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos. Es este protagonista pues, que se embarca en un viaje físico, espiritual, que tiene que enfrentarse con un montón de retos hasta completar una transformación, etcétera. Los héroes así un poco por antonomasia pues serían los que os podéis imaginar, tipos griegos musculados, ¿no? Ulises, Aquiles, Edipo, Heracles, Perseo, Teseo, todos estos. Pero también podemos reconocer este mismo patrón en personajes más actuales, ¿no? Sería el caso de Harry Potter, de Frodo, de Luke Skywalker. Y lo interesante del héroe es que tiene un montón de caras, ¿vale? Ya lo decía Blogger, que el héroe tiene 1000 caras. Esto significa que un héroe puede ser desde un clásico semidios, un guerrero, un soldado, un príncipe, hasta un pirata, un mago, un hobbit, un informático, un cartero, un detective, un arqueólogo, o sea, cualquier persona, cualquiera de estas personas puede desempeñar el arquetipo de héroe. La lista es infinita. Otro arquetipo también recurrente sería el del mentor, ¿no? En este caso encarnado por las figuras pues, de Gandalf, Dumbledore, el maestro Yoda, Merlín, los dioses griegos, por ejemplo, si retrocedemos a la mitología clásica, y son estas personas pues, que intentan ayudar al héroe, proporcionarle claridad, darle consejos. Y tenemos también otro tipo de arquetipos en los que ya no nos vamos a extender tanto, pero estaría el heraldo, ¿no? Que es quien lleva la noticia al héroe de que se tiene que embarcar en una aventura, que podría ser Hagrid, podría ser el arcángel Gabriel también. Y al final, pues cada uno de estos arquetipos tiene asignada una función determinada en el relato y son muy útiles pues, porque nos permiten como reconocer la historia y conectar con ella y al final todos podemos reconocerlos, aunque no sepamos ponerles nombre, ¿no? Todos sabemos qué función, que Gandalf y Dumbledore, por ejemplo, representan el mismo arquetipo. Como podéis comprobar, aquí abajo he proporcionado solo ejemplos de personajes masculinos, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión. ¿Qué pasa con los femeninos? O sea, ¿se pueden ajustar a estos mismos arquetipos? ¿Desempeñan las mismas funciones o son completamente distintas? Pues es lo que vamos a descubrir a continuación. Y para ello, para rastrear los arquetipos femeninos en la literatura, pues vamos a comenzar con una cosa que yo llamo la obra fundacional de nuestra cultura, que no podía ser otra que la Biblia. Sé que no es la obra fundacional de nuestra cultura en sentido estricto, pues para empezar porque toma inspiración de culturas previas, ¿no? Y de hecho muchos de los arquetipos que vamos a explorar pues tienen origen antes de que se elaborara la Biblia. Sin embargo, pues como es un punto de inflexión súper importante en nuestra historia y ha condicionado la producción artística de los siglos posteriores, pues me parecía apropiado utilizarlo como base sobre la que arrancar. En la Biblia aparecen un porrón de personajes masculinos y alguno que otro femenino. Y si estudiamos detenidamente estos personajes femeninos, nos percatamos que en esencia quedan establecidos como en dos arquetipos femeninos pero que muy concretos, ¿de acuerdo? Y que son los que van a regir el resto de producciones artísticas. Y son la mala mujer, encarnada en este caso en Eva, y la buena mujer, encarnada en la figura de la Virgen María. Tiene que ser o blanco o negro. Y el resto de arquetipos que vamos a ver más adelante, al final si los examinas te das cuenta de que se circunscriben a estos dos. Y como apunte, voy a barrer aquí un poco para mi tejado, porque la trilogía que he escrito se llama Proyecto Lilith, pues no podía ignorar a Lilith, ¿no? Que según si lees la Biblia entre líneas o examinas algunos textos hebreos, pues te encuentras con Lilith, que era la primera mujer de la humanidad anterior a Eva,
y que de hecho es tan mala que, bueno, se rebela contra Adán, contra Dios, pronuncia el nombre de Dios, se eleva por los aires y se pira del paraíso porque ella quiere y se convierte en demonio. O sea, ella es mala, malísima. Ahora vamos a pasar a examinar cada uno de estos dos arquetipos un poco más en concreto, así que os presento a Eva, ya la conocéis todos. Es el primer elemento femenino del mundo, ¿no? Y lo curioso es que su razón de ser en realidad no viene dada como por sí misma, sino por la figura del hombre, ¿no? Como que Dios la trae al mundo para que sea la acompañante del hombre, o sea, que es accesoria. ¿Qué simboliza Eva? Eva es la causa directa del mal del hombre, o sea, ella es la pervertidora, es la que osó incumplir la única prohibición que había impuesto Dios, ¿no? Que era no comáis de este fruto. Pues va ella y come. De hecho, Dios estuvo enfadado con nosotros tanto tiempo que, bueno, tuvo que venir Jesús a redimirnos a todos. Fijaos si fue grave el pecado. Y lo que representa Eva, pues es la carne, ¿no? Como lo terrenal, lo irracional, lo natural, frente a lo que representa el hombre, que es la razón o el espíritu o cualquier cosa que trascienda lo material, ¿no? O que lo domina. Y la mujer, en este caso, pues es la que abre la puerta a todas las desgracias. Es lo que pasó con Eva, pero también lo que pasó con Pandora, ¿no? En el mito clásico de la creación de los seres humanos. Y antes hemos expuesto, ¿no?, que los arquetipos pueden ser modelos, ¿no?, como si pudieran ser copiados o imitados. ¿Esto quiere decir que Eva es un modelo para que lo copiemos? Pues claramente no. Es de hecho un contramodelo, ¿no? Es como que te dice qué es lo que no tienes que hacer. Y expresa un poco como el temor del hombre ante la posibilidad de emancipación de la mujer, ¿no? Eva tiene al final pues una función de advertencia. Es una amenaza, ¿no?, con lo que nos puede suceder a las mujeres si nos desviamos de la senda pautada, si nos atrevemos a ser curiosas. Porque al fin y al cabo, pues Eva y la mala mujer pues sale siempre mal parada, ¿no? La mala mujer va a ser rechazada, va a ser repudiada, va a ser expulsada del paraíso. Y en contraposición tenemos a la buena mujer, cuyo máximo exponente es la Virgen María. ¿Qué características tiene? Es virginal, es piadosa, es sumisa, de hecho acata sin ningún reparo la voluntad de Dios. Le dice, vas a tener un niño divino, y ella dice, vale, adelante. Por tanto es como entregada, ¿no? Y también es una figura que sufre y que intercede por nosotros, ¿no? La gente le reza a la Virgen María para que Dios nos perdone a nosotros los pecados. Lo que yo interpreto como que es como que María tolera las imperfecciones de los demás. Y en este caso, la buena mujer sí que está, este arquetipo sí que está hecho para que lo imitemos, ¿no? Pretende ser como una aspiración, es el modelo ideal que se le ha proporcionado a la mujer durante los últimos siglos prácticamente. Y antes de entrar a desglosar un poco más los arquetipos ya secundarios, quería comentar que esta concepción dual de la mujer se puede rastrear a mitos más antiguos, no solo a la Biblia. De hecho, en la mitología clásica encontramos el caso de las dos Afroditas, ¿no?, que no queda muy claro de si es una única Afrodita con dos facetas o si son dos diosas distintas, como que los autores de la época tampoco se aclaraban mucho. De hecho, era Platón el que definía a una Afrodita Urania, que tenía una dimensión así como espiritual, ¿no?, el amor así más puro, más platónico, y Afrodita Pandemos, que era la Afrodita, era la dimensión terrenal, ¿no?, la que encarnaba el placer sexual. Parece como que les costase concebir que una mujer pudiese tener más de una dimensión a la vez. Y ahora ya sí que sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver que a partir de estos dos arquetipos que he expuesto, pues se pueden encontrar en la literatura un montón de arquetipos secundarios, ¿no?, que aunque son numerosos y cada uno tiene sus peculiaridades y cumplen funciones a veces muy distintas y muy concretas, pero que en última instancia, si examinas su esencia, te das cuenta de que se circunscriben a los dos arquetipos originales.
Y bueno, también quería comentar que aunque he utilizado la Biblia como ejemplo para presentar los dos originales, pues hay muchos ejemplos que vamos a ver que se remontan a mitos anteriores a la Biblia. Vamos allá y vamos a empezar con el arquetipo más sonado, que sería el de la bruja. Es de los más reconocibles y abundantes de la producción literaria. De hecho, se le suelen atribuir características físicas como muy concretas, ¿no? Nosotros enseguida nos imaginamos cómo es una bruja, que si la nariz aguileña, la barbilla prominente, el pelo enmarañado, la túnica, la escoba, el gato, los murciélagos, etc. Y aunque encontramos también brujas hermosas, suelen poseer pues esta clase de belleza hechizante o peligrosa. Sea como sea, ¿no? Guapa o fea, la bruja es un personaje que no quieres tener cerca. A menudo son mujeres que se las describe como que viven apartadas, en contacto con la naturaleza, que poseen conocimientos prohibidos, que tienen relación con demonios, que son muy astutas, ladinas, que utilizan el engaño y estas artes oscuras, pues al final para causar un montón de desgracias a los hombres o también a otras mujeres más dulces e inocentes, ¿no? Este arquetipo, ¿cuál es la función que cumple? Pues es la de amedrentar a las mujeres, ¿no? Al final es un insulto que te llamen bruja. Se pretende pues insultar a todas aquellas mujeres que son independientes, que no se quieren casar, que son curiosas o que tienen amplios conocimientos. El arquetipo de bruja pues pretende señalar a las mujeres que siguen un camino distinto al pautado, ¿no? Si te desvías, que sepas que vas a ser perseguida, repudiada y te van a tildar de bruja. Os voy a poner unos cuantos ejemplos sobre brujas en la literatura. Empezaríamos con Circe, que era esta bruja que vive en una isla y que enreda a Ulises en su viaje de vuelta a casa durante no sé cuántos años, que convierte a sus hombres en cerdo. Malísima. Tenemos también a Medea, que era sobrina de Circe y además era sacerdotisa de Hécate, que es esta figura de aquí, que era la diosa de la brujería. Medea también malísima, con sus artes oscuras no deja de urdir traiciones y asesinatos, mata a sus propios hijos y bueno, un cisco total es el que prepara a Medea. Calipso también era otra bruja que enredó a Ulises en su viaje de vuelta también no sé cuántos años, pero sobre todo las brujas donde el máximo exponente de las brujas pues se explota en los cuentos infantiles, ¿no? De tradición popular, todos estos cuentos que después los escritores como Perrault, los hermanos Grimm o Andersen pues recopilan. Entre ellos, os cito los más famosos, serían Hansel y Gretel, Blancanieves, La Bella Durmiente, La Sirenita, pero si te pones a buscar salen muchísimos más. También quería señalar a las tres brujas de Macbeth, ¿no? Que de hecho son ellas las que le hacen a Macbeth la profecía de que va a ser rey y que su mejor amigo va a ser como padre de una estirpe de reyes. Entonces, gracias a esta a causa de esta profecía, pues se monta la que se monta en Macbeth, con tantas muertes y asesinatos. Tenemos también a la bruja blanca de Narnia, y yo me acuerdo de un libro que leí de pequeña que se llamaba Las brujas, de Roald Dahl, creo que se pronuncia, que también hablaba de unas brujas que querían como eliminar a todos los niños sobre la faz de la tierra. Y lo más interesante de este arquetipo es que no se queda en los libros, sino que traspasa la literatura y alcanza la vida real, porque a aquellas mujeres que se salían del camino pautado, realmente se las tachaba de brujas, ¿no? O sea, realmente se creía que existían las brujas. De hecho, en el siglo XV, dos monjes publicaron este maravilloso libro de aquí, que se llama el Malleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, que era un manual que servía para identificar a las brujas y para darlas caza. Es decir, que mujeres de carne y hueso fueron quemadas a raíz de la publicación de este libro, lo que significa que el arquetipo de bruja tenía implicaciones reales, muy graves, sobre la vida y la integridad física de las mujeres.
Luego es probable que os voy a mencionar como un montón de personajes y de libros y tal que tal vez como que no veáis en las diapositivas, pero si alguna cosa os llama la atención, pues me podéis parar o lo dejáis escrito o incluso me podéis escribir a Instagram en plan, oye, ¿cuál fue ese libro que mencionaste que quiero leerlo, lo que sea? Pues que sepáis que podemos gestionarlo así. Vamos a pasar ahora al arquetipo de la madre. En un sentido un poco más psicológico o filosófico, pues el arquetipo de la madre derivaría del culto a una gran diosa madre primigenia, ¿no? de la que quedan residuos en el inconsciente colectivo. Sin embargo, ahora nos vamos a centrar un poco más en el ámbito literario y a examinar la figura de la madre que aparece en la ficción. Para empezar, las madres no son protagonistas, o más bien son como un personaje accesorio o satélite, son las progenitoras de los héroes, pero no son o no suelen ser las heroínas en sí mismas. De hecho, a mí no se me ocurren grandes historias de madres en la literatura. Y al final, pues las madres que sí que aparecen en la literatura, su vida siempre va a girar en torno a proteger a su descendencia, ¿no? Postergando en muchos casos sus propias necesidades. La principal característica de la madre, pues es este amor incondicional que siente por sus hijos, ¿no? Al final, pues es otra vez, una mujer está siendo definida por la relación con los demás y no por sí misma. Y otras características de la madre, pues sería que es una criatura sacrificada, abnegada, que es paciente, que es dulce. Con frecuencia también, pues, encarnan la angustia y la desesperación. Y en algunos casos también son fieras, ¿no? Y eso está bien, ¿no? A mí me parece como una actitud loable. El problema es que normalmente esta fiereza sale a relucir como solo en la dimensión de proteger a mis hijos, ¿no? Es como que solo tienen esa dimensión, ser madres y toda su participación en la historia se rige por eso. La madre, aquí os he puesto a Demeter, ¿no? Que es la diosa madre por excelencia de la cultura clásica, pero también tendríamos, por supuesto, a la Virgen María. Como no podía ser de otro modo, una buena mujer es madre, o sea, eso queda claro. Incluso la Virgen María, ¿no? Con ese epíteto tan contradictorio, es madre también. De hecho, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, las mujeres que aparecen al final prácticamente solo son mencionadas en cuanto a su capacidad o no de concebir. Las mujeres más importantes que se mencionan, de hecho, suelen ser estériles y si actúan de la manera que se considera apropiada, pues Dios las premia con la fertilidad. Como que ser madre es el premio. Ejemplos, tenemos a Hécuba, que era reina de Troya, esposa de Príamo y tiene hasta 14 hijos. Tenemos también en la literatura a Úrsula Iguarán, ¿no? De 100 años de soledad, que a mí es un personaje que me encanta, me gusta muchísimo porque es fiera, ¿no? Tiene mucho carácter, una personalidad muy marcada, pero al final como que todas estas características o cualidades están siempre orientadas al hecho de que es madre. Siempre está preocupada pues, por el futuro de la familia, por la descendencia, por que la casa esté como tiene que estar una casa en condiciones y como que siempre posterga pues, sus necesidades. Tenemos también a Gertrudis, que era la madre de Hamlet, a la que su hijo no deja de reprochar en toda la obra que se haya casado con su tío Claudio. Tenemos a Lily Potter, cuya razón de ser en la historia es morirse, para que pueda salvar a su hijo con el poder del amor. Y también se me ocurría, por ejemplo, que Arwen no es madre en el trozo de historia que nosotros conocemos, ¿no? Pero su esperanza se reaviva cuando tiene una visión en la que ve a su futuro hijo. Así que, bueno, nos dice bastante. Al final no hay grandes historias sobre madres, siempre son las secundarias. Y ahora vamos a pasar otra vez a un arquetipo que se ajuste al de mala mujer. He intentado alternarlos, pero os vais a dar cuenta de que al final me voy a quedar corta de buenas mujeres porque tampoco es que sean muy
prefieren pintarnos de malas. La madrastra aparecería un poco como contraste de la madre. Al final se la presenta pues como una madre desvirtuada, ¿no? Y de hecho su principal característica es esta envidia que tiene hacia una muchacha más joven, más encantadora, más inocente, más hermosa, lo que sea. La madrastra suele competir como con la hija biológica de su marido, ¿no? Por la atención y por el amor del hombre, o guardan resentimiento hacia ella porque fue la favorita. Y al final, pues la madrastra es este arquetipo que alimenta el tópico de que el peor enemigo de una mujer va a ser otra mujer. Bueno, las madrastras no son solo crueles con las hijas, ¿no? También lo son con los varones que son descendencia del marido en cuestión. Y esta concepción así como negativa de la madrastra es muy antigua. De hecho, Virgilio utilizaba epítetos bastante peyorativos para referirse a las madrastras como injusta y cruel, y Ovidio no se queda corto y la describe como criminal, dura y terrible. Ojo. Ejemplos de madrastras los encontramos pues, en los cuentos de Blancanieves y en La Cenicienta. También en la mitología clásica tenemos el caso de Ino, que quiso eliminar a sus hijastros para favorecer a los suyos, a sus hijos biológicos. Tenemos el caso de Hera, que estaba siempre celosa de las aventuras del Golfo de Zeus y siempre estaba dispuesta pues, a acabar con la descendencia procedente de estas relaciones extramaritales, como por ejemplo cuando envió 2 serpientes a la cuna de Heracles. Y en la Biblia tenemos también un caso particular, que es el de Sara, que es esta señora de aquí, que estaba casada con Abraham, que es este señor de aquí. Sara era estéril, como buena mujer en la Biblia, así que le propuso a Abraham que tuviera hijos con una esclava que se llamaba Agar, con la que efectivamente pues, acabó teniendo hijos. ¿Qué pasa? Que al final Sara fue premiada con la fertilidad, entonces ya sí que pudo darle a Abraham, hijos biológicos propios. Entonces ella dijo, no, los de la otra, bien lejos de aquí. También Medea, la hemos mencionado antes como bruja, pero también actúa como madrastra porque intentó librarse de Teseo cuando todavía no era su madrastra, pero bueno, ya se estaban cociendo cosas. Y como se puede observar, es el caso de Medea, ¿no? O el de la madrastra de Blancanieves, pues a menudo las madrastras también son brujas, ¿no? Como que es un poco intercambiable este arquetipo. Función, pues también aleccionadora, ¿no? Nos pretende ilustrar cómo no debe ser una madre. Una madre no debe ser vanidosa ni orgullosa, no ha de tener ambición, no ha de conectar con la magia, que se traduce en no ha de tener conocimientos. Y también se piensa que se presentan a las madrastras como malas para engrandecer la familia biológica unida, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro que también entraría dentro del de mala mujer. Como veis, me estoy empezando a quedar corta de buenas mujeres, pero no os preocupéis, tengo algunas. Y vamos a hablar ahora de la prostituta. La prostituta histórico-religiosa por excelencia va a ser María Magdalena, aunque recientemente se esté cuestionando como esta condición, pero bueno, se le ha colgado el San Benito y María Magdalena se va a quedar como la prostituta más famosa por los siglos de los siglos. No creo que ese estigma vaya a ser eliminado. Las características de la prostituta es que es como un personaje que sin dignidad, ¿no? Al que le han arrebatado la dignidad, que es despreciada, es marginada, no se encuentra bajo la potestad de ningún hombre, lo que significa que pertenece a todos en realidad, que está descarriada, y a menudo está tan deshumanizada en la literatura que se la considera pues como un poco más que un animal, ¿no? Es un personaje que inspira pues esa lástima, ese desprecio, y se solía utilizar un poco para ilustrar la desviación de las clases bajas, o también para defender la libertad sexual, como si las prostitutas
hubiesen elegido libremente ese destino, ¿no? En vez de haberse visto empujadas por las circunstancias. Pero bueno, ese es otro tema. Y al final pues aparecen como personajes secundarios, ¿no? Como parte del atrezo. A veces en las películas, por ejemplo, los protagonistas pasan al lado o abusan de ellas y casi ni nos fijamos, ¿no? No les tenemos mucha más consideración. Y también yo quería aprovechar este arquetipo, que habíamos llegado a este arquetipo, para comentar un tema pues, que también me ha inquietado en la literatura respecto a las prostitutas, y es lo que sucede en las sagas de fantasía, pues así épico o medieval, ¿no? Me imagino que sabéis de qué estoy hablando. Cuando nos cuestionamos la necesidad de incluir a mujeres explotadas en argumentos en los que realmente no influyen para el desarrollo de la trama, pues muchos se llevan las manos a la cabeza alegando que es que ellas le otorgan credibilidad a la trama, ¿no? Estamos hablando de mundos de fantasía donde puede haber unicornios y dragones, y es curioso que a la gente le cueste menos aceptar que haya dragones a que no haya prostitutas. Os voy a poner algunos ejemplos. Estaría Petra Cotes y Pilar Ternera en 100 años de soledad, Tránsito Soto en La casa de los espíritus, Delgadina en Memoria de mis putas tristes, Sei Rossi en Juego de Tronos, por poner unos pocos. Vamos a pasar al de la esposa, que es caracterizada sobre todo por tres rasgos: devoción al marido, fidelidad y sobre todo que sea madre también, ¿no? Porque al final una buena esposa ha de ser madre. La buena esposa es decente, es pura, es obediente y representa un poco lo que se espera de nosotras y lo que debemos aspirar a ser, ¿no? El objetivo a cumplir, matrimonio. Y la esposa pues no suele tener su propia historia, ¿no? Al final su razón de ser se basa en el marido. Como ejemplos, Penélope, ¿no? Que pasa largos años esperando a que vuelva Ulises; Desdémona, que de hecho en Otelo de Shakespeare, que de hecho se la acusa de infidelidad. Ella no fue infiel y aún así era tan sumisa que llega a pedir perdón por cosas que no ha hecho. Y la esposa pues generalmente no tiene anhelos propios, salvo acaso el de la ambición del poder. Y aquí es cuando el arquetipo se corrompe y la esposa, la buena esposa, pasa a ser la mala esposa, ¿no? En este caso estaría encarnado por Lady Macbeth, por ejemplo, que era ambiciosa, que es la que empuja a Macbeth a que urda todas estas traiciones para hacerse con el poder. Tenemos a Hera, que es la celosa por excelencia de la cultura clásica. Tenemos a Clitemnestra, que también era una adúltera y una asesina. Y como reflejo de la esposa podemos poner, o como reflejo de la buena esposa podemos poner al amante, ¿no? que encarna como los valores contrarios a los de la esposa, ¿no? Si la esposa es más frígida, pues la amante es más fogosa; si la esposa es intransigente, pues la amante es más despreocupada. Y aunque tenga características así un poco atractivas desde el punto de vista masculino, también se la ha pintado como un arquetipo de mala mujer, porque al final es una figura pecaminosa, tentadora y que rompe con esos preceptos del matrimonio y que puede conducir a un hombre a la perdición. Y como ejemplo en la literatura pues podríamos poner a Afrodita o a Venus. Vamos a pasar también a la doncella virgen, volvemos otra vez a la buena mujer, y es un personaje súper recurrente en los mitos clásicos, ¿no? Desde Dafne, Atalanta, Artemis, Diana. Son estos personajes que rechazan el matrimonio, que rechazan a los hombres, que tienen esta insistencia en permanecer vírgenes y que en realidad tienen cualidades que a mí me atraen bastante, sobre todo pues porque suelen ser indómitas, pero un segundito. Sí, perdón. Sí, ya que has parado un segundillo, mira, si vemos los ejemplos al final. Vale, yo los describo, claro, y luego mejor todos los ejemplos al final y así nos da tiempo a ver todos los distintos arquetipos y ya luego al final pues vemos todos los ejemplos de la literatura. Vale, sí, luego hago un repaso, de acuerdo. La doncella virgen, que es un arquetipo que puede ser bastante atrayente por este carácter indómito, ¿no? Y
como que va un poco a su rollo, pero sin embargo al final sigue promoviendo estereotipos dañinos, ¿no? Porque este tipo de personajes evidencian el concepto que se tenía o se tiene de virginidad como algo valioso que las mujeres han de proteger por encima de todo, como si toda su valía residiese en ello, ¿no? Luego hablamos de estas que son muy interesantes. Tenemos también a la femme fatale, ¿no? Todos podemos reproducir en nuestra cabeza a esta mujer hermosa, misteriosa, atrayente, que al final te va a conducir a un destino fatal, súper importante en las culturas antiguas, pero que experimentó un boom muy grande en el siglo XIX. ¿Por qué se le empezó a utilizar tanto en este momento? Pues un poco como reacción a los avances feministas, ¿no? Vosotras conseguís el voto, pero que sepáis que las mujeres son ladinas y te pueden conducir a un destino fatal. Un poco como para tachar a las mujeres seguras de sí mismas, pues de malas. También tenemos a la princesa, que puede tener como características de personalidad bastante variadas, ¿no? Las hay tímidas, pero también las hay intrépidas, otras son más irreverentes, otras más sumisas, pero hay una cosa que no falla en una princesa. Una princesa tiene que ser guapa, o sea, es así, lo demás es secundario, de hecho, es un binomio inseparable, ¿no? Que princesa hermosa. Son personajes súper recurrentes en los cuentos de tradición popular y generalmente necesitan ser salvadas, ¿no? Ellas son vulnerables frente a una criatura monstruosa que amenaza contra su bienestar y, por supuesto, pues tiene que venir una figura masculina fuerte, poderosa, a salvarla. Y ellas encarnan al final, es un arquetipo que te pretende embaucar, ¿no? Que te pretende vender la moto del amor romántico, que tienes que encontrar al príncipe azul, formar una familia, esa tiene que ser su aspiración y, por supuesto, tienes que seguir guapa. Tenemos también a la mujer monstruo, que si la femme fatale era peligrosa en un sentido un poco más metafórico, la mujer monstruo es fatal en el sentido de que es peligrosa físicamente porque te puede arrancar la cabeza de un zarpazo fácilmente. La lista de mujeres monstruo es larguísima. Tenemos las medusas, las parcas, las arpías, los súcubos, las lamias, la propia Lilith, muchísimos monstruos femeninos que son derrotados por varones, ¿no? Por héroes que son hombres. Se piensa que este podría ser un fenómeno, una alegoría de lo que sucedió con el culto a la gran diosa madre, ¿no? Que fue derrotado y sustituido por este culto a dioses masculinos, con la sustitución por modelos andocráticos. Y entonces todas estas historias que se repiten pues podrían ser una especie de alegoría con la que se pretende denostar claramente la imagen de la mujer. Y por último, el último arquetipo que tenemos sería el de la loca, que lo hemos dividido en la loca suicida, la loca visionaria y la loca asesina. La loca suicida se adscribiría al de las buenas mujeres, ¿no? Porque al final es el amor es un amor frustrado el que las conduce a la locura. Sus mentes frágiles no pueden sobrellevar eso. Pero tenemos también a las locas visionarias, ¿no? Es el caso de Antígona, ¿no? Que ella hacía sus profecías y estaba destinada a que nadie la creyese nunca. Es un poco como lo que sucede con las feministas, ¿no? Cuando intentamos alzar nuestra voz para alertar sobre verdades de las que la gente pues o no es consciente o no quieren ver y al final se te tilda un poco de loca, de exagerada, de histérica, te hacen un poco de luz de gas. Y tenemos también las locas asesinas, ¿no? Estas insensatas, peligrosas, tormentosas y con las que se utilizan un poco como espejo perverso con el que comparar a la buena mujer, ¿no? Y advertirle cómo no tiene que ser. Es otra de las figuras aleccionadoras. Y es curioso el caso de lo que se llama la loca del ático, porque resulta que muchos de los personajes femeninos que están locas fueron escritos por mujeres y varias estudiosas se han percatado de que tal vez era una manera que tenían estas escritoras de dar rienda suelta a los pensamientos que ellas realmente tenían y que no podían manifestar de otra forma porque se las iba a tildar de locas. Entonces utilizaban a la loca del desván
para que manifestaran todo lo que ellas pensaban en realidad. Hemos visto desfilar un montón de arquetipos y ahora vamos a analizar qué sucede, ¿no? Porque si realmente estos arquetipos se quedasen solo en el ámbito literario, pues al final no tendría sentido perder tanto tiempo en ellos. Sabemos que esta división, como en buena mujer y en mala mujer, es un fenómeno que ocurre desde hace mucho tiempo, que está súper extendido. De hecho, es muy fácil coger un libro al azar y detectar estos patrones en los personajes femeninos que nos encontremos. Y esto nos hace pensar, ¿es premeditado? Pues probablemente en la mayor parte de los casos no se ha premeditado, ¿no? Las personas que escribieron estos libros ya concebían a las mujeres de esta forma. Entonces es como si no lo hubiesen hecho a propósito. Pero sí que esconde como una especie de intencionalidad tan asimilada y tan naturalizada que ya forma parte de las decisiones creativas de los escritores. Algunos de los arquetipos, como el de la bruja, la femme fatale, la prostituta, buscan denostar la imagen de la mujer, ¿no? Infundirnos miedo para que no nos atrevamos a parecernos a ellas, ni lo más mínimo. Y otros arquetipos, como el de la madre, la buena esposa, la doncella virgen, la princesa, pues buscan ensalzar esas cualidades que se consideran apropiadas en una mujer para que nosotros aspiremos a imitarlas. ¿Por qué consideramos que esta clasificación es mala? No podría ser que a fin y al cabo, pues simplemente, mira, están describiendo tipos distintos de personalidad y ya está. Pues spoiler, no, lo que están haciendo es encasillarnos, ¿no? Al final los arquetipos pues buscan limitar nuestro desarrollo personal y nuestras aspiraciones. Si son los únicos ejemplos que se nos ofrecen, pues al final van a actuar como unas herramientas para controlarnos y por eso son tan dañinos. Y la mitología y la religión pues, han supuesto las principales fuentes de inspiración, ¿no? De la producción literaria, de la pintura, y de estas artes se embeben el resto de manifestaciones artísticas más recientes, como podría ser el cine, la televisión, las series que prácticamente todos consumimos. Así que vamos a empezar a ver ahora un poco ejemplos de malas mujeres y buenas mujeres en el cine. Como malas mujeres tendríamos, para empezar, cualquier villano de Disney. O sea, más o menos cualquier villano de Disney es mujer, ¿no? Tenemos las brujas, reinas, madrastras. También súper popular la figura de la femme fatale en el cine de los años 40 y 50, sí. De hecho, si googleas película femme fatale, te sale una lista infinita, como Instinto Básico, Las amistades peligrosas. Tenemos también como mujeres crueles y malvadas, pues la enfermera Ratched, de Alguien voló sobre el nido del cuco, Miranda, ¿no? En El diablo viste de Prada, Dolores Umbridge, Petunia, la tía de Harry Potter. Tenemos a las madres en su versión más vengativa, como Cersei, y a las prostitutas como Pretty Woman. En el cine también, por supuesto, tenemos a buenas mujeres, ¿no? Buenas mujeres. Para empezar, todas las princesas Disney, ¿no? Hermosas, gentiles, inocentes, y aunque las últimas producciones de Disney pues se hayan puesto un poco las pilas y nos hayan sacado personajes pues que se salvan a sí mismos o que no tienen el amor romántico, no es su aspiración, sí que sigue sucediendo que las princesas siempre son indefectiblemente hermosas, o sea, no hay una fea. Tenemos a Francesca en Los puentes de Madison como un poco este ejemplo de ángel del hogar. En la película Rebecca de Hitchcock, la esposa, de hecho, ni siquiera tiene nombre. Tenemos también a Arwen, que es hermosísima, sacrifica su vida inmortal por amor, pero realmente es bastante pasiva, no hace nada. Tenemos a Molly Weasley, a Marge Simpson, también podría entrar dentro de este arquetipo. Y ahora os he abrumado, yo creo, con un montón de teoría y vamos a volver al mundo real, ¿no? Hemos estado analizando un montón de ejemplos que al final viven en los libros, ¿no? En los cuentos, en el cine, en las series y se supone que quedan en el plano de la fantasía, que no son reales y que no nos afectan. Spoiler, sí nos afectan, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Es la sociedad la que hace el arquetipo o es el arquetipo el que hace la sociedad? ¿Qué fue antes? Pues si tenemos que buscar un principio, es de suponer que en un momento de nuestra historia, ¿no? Cuando aún pervivía una sociedad igualitaria,
cuando esta fue suplantada por una sociedad patriarcal, para permanecer, esta sociedad patriarcal tuvo que hacer al arquetipo. Y ahora se da este fenómeno de retroalimentación, ¿no? Por el cual el arquetipo condiciona a la sociedad y la sociedad vuelve a reproducir ese arquetipo. Y así en un ciclo infinito del que es súper difícil salir. Vamos a ver algunos ejemplos de mujeres reales, os voy a poner los míos, luego si queréis me podéis contar los vuestros, de mujeres reales famosas que al final como que se adscriben a estos arquetipos, ¿no? Ya sea porque se les ha impuesto, se les ha colgado el San Benito, o porque ellas mismas al final lo hayan tenido que abrazar. Como malas mujeres de la vida real, tenemos a las femme fatale. Tenemos las clásicas, que serían Greta Garbo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, y las más recientes, ¿no? Más tipo Megan Fox, Dita Von Teese, que han tenido, a ver, no puedo hablar por ellas, pero yo tengo la impresión como de que han tenido que abrazar ese arquetipo para ser reconocidas, ¿no? Para ser visibles. Por muy maravillosas y talentosas que sean, al final lo que se reconoce de ellas o por lo que permanecen es por este magnetismo sexual que inspiran en la gente. Como mujeres monstruo a mí se me han ocurrido estas 4, que serían estas mujeres como extrañas, heréticas, raras, provocadoras, masculinas, ¿no? Como pues Miley Cyrus, Madonna, Pink, Lady Gaga. Tenemos también a las malas madres. He puesto 3 como ejemplo en plan de las primeras que a mí se me han ocurrido, pero es que en realidad cualquier famosa que haya sido madre, en algún momento se le ha criticado pues cómo ejercía su maternidad. Beyoncé, me acuerdo que publicó una foto bebiendo una copa de vino como poco después de dar a luz y bueno, las redes se le echaron encima. Laura Escanes sale de casa sin su hija y ya le están preguntando que dónde se ha dejado a su hija, ¿no? Y cuando a Risto nadie le hace estas preguntas insidiosas. Shakira, por supuesto, con lo del tema de Bizarrap, que la gente se llevaba las manos a la cabeza, en plan, es que no has pensado en tus hijos. Y aquí aprovechaba yo para meter o incluir el Instagram de Malas Madres, que pretenden romper un poco con estos estigmas que se tienen sobre cómo se debe ser madre, por si os apetece curiosearlo, que está súper bien. Esposas manipuladoras de la vida real, las tenemos. Tenemos a Meghan Markle y la reina Leticia, ¿no? Como que siempre se echan pestes sobre ellas, sobre lo controladoras y manipuladoras y ladinas que son, de una forma de la que nunca se hablaría de un hombre. Tenemos también a las guarras, por así decirlo, de la vida real, que son estas mujeres pues, que han sido señaladas por mostrar su cuerpo o por ser indiscretas. Pues sería el caso de Kim Kardashian, de Pamela Anderson, a la que se le ha hecho un slut shaming brutal, a Cristina Pedroche también. Y también disponemos de un buen repertorio de nuestras locas particulares, de estas mujeres de las que se dice que son desequilibradas y que son inestables. Por supuesto, este grupo presidido por Britney Spears, ¿no? Que ha tenido que vivir un calvario hasta deshacerse de este estigma y recuperar su autonomía. Bueno, del estigma no sé si se va a deshacer, pero por lo menos recuperar su autonomía ya sí. Tenemos a Lindsay Lohan y a Amy Winehouse. Y madrastras también existen en la vida real y de hecho tienen muy mala fama. Sería el caso como de Camila Parker Bowles, ¿no? Que siempre se la pinta de súper mala, aunque participó en una infidelidad, como que siempre se la ha señalado a ella mucho más que al propio Charles. Ha sido siempre la Diana, perdón, del odio. Y brujas tenemos, y son todas estas mujeres pues que ostentan un mínimo de poder, ya sea porque tienen algún cargo político, porque son solteras, o porque son independientes, o porque son feas, o porque son feministas, ¿no? Cualquiera de estas mujeres es susceptible de ser tildada de bruja. Yo he puesto a Cindy Takanashi porque le llueven críticas cada vez que habla, pero podría poner un montón de mujeres. Y también tenemos las sencillamente odiadas, ¿no? De esta manera en la que nunca se ha odiado a un hombre. Sería Amber Heard, ¿no? Con Internet hizo una carnicería de su caso. Tenemos a Kristen Stewart, que nunca he sabido por qué se la odia, yo creo que es porque no sonríe. Y a Anne Hathaway, que tampoco he sido capaz de discernir por qué se la odia, pero en los rankings de mujeres odiadas siempre sale ella y no he podido encontrar un argumento lógico. Yoko Ono, por supuesto, no hace falta que explique nada. Y en la vida real tenemos mujeres buenas o que se consideren buenas, pues
las hay ejemplos, pero que conste que me ha costado un montón encontrarlos porque, por definición, la buena mujer es discreta, ¿no? No llama la atención y, por tanto, si no llama la atención es difícil que una mujer considerada como buena sea famosa, pero bueno, algunas hay. Tenemos las buenas madres esposas, siempre todo junto es prácticamente inseparable. Es el caso de Ana Obregón, ¿no? Que todo el mundo la ha tildado de tonta y se ha burlado de ella hasta que sucedió lo de su hijo. Y desde entonces, como que todo el mundo señala lo loable de este amor incondicional y de sus esfuerzos por luchar contra la enfermedad que se lo llevó, lo cual es genial y es digno de admiración, pero es como que solo se la ha tenido en consideración o solo se la ha respetado cuando ha sacado a relucir esta faceta. Tenemos también el caso de Verdelis, ¿no? Como este ejemplo de familia, idilio de familia numerosa. Tenemos a Georgina, que de hecho textualmente ha dicho que ella siempre ha soñado con tener una familia, un príncipe azul, unos hijos maravillosos, y admite que su vida siempre va a estar allá donde vaya su marido. Princesas de la vida real, también las hay. No necesariamente en sentido estricto, porque yo sé que Anne Igartiburu no es una princesa, pero nos entra un poco dentro del arquetipo. Son estas mujeres elegantes, ¿no? Gentiles, madres, por supuesto, hermosas. Lady Di, ¿no? Que era adorada por el pueblo, pues por su gentileza, por su vulnerabilidad, aunque no creo que la familia real británica la encasillase dentro del arquetipo de buena mujer, pero bueno, para el pueblo en general sí. Y tenemos a Anne Igartiburu, ¿no? Como un ejemplo de elegancia, de saber estar. Y también un poco como representando a estas doncellas vírgenes de la literatura, tenemos a estas figuras angelicales de la vida real, como serían Miley Cyrus cuando encarnaba a Hannah Montana, a Karina, que a la pobre le he dejado sin querer la marca de agua, espero que me pueda perdonar, a Britney Spears incluso, ¿no? en sus primeros años. Pero tened mucho cuidado, buenas mujeres, porque por menos de nada os mandan a la casilla contraria, ¿vale? Basta que cometáis un fallo inadmisible para que os consideren unas malas mujeres, o incluso puede ser que estéis también hasta el moño de que os encasillen en buena y digáis, me voy al otro lado porque por lo menos no tendré todas estas imposiciones que tengo que sufrir ahora. ¿Y qué pasa con los arquetipos? Pues que no se quedan solo en las famosas, nos afectan también a nosotras. De hecho, estoy segura de que a muchas de vosotras os han encasillado alguna vez, os han tachado de ya sea guarras, fáciles, egoístas, ambiciosas, sábelo-todo, mandonas, o os han metido en el otro cuadro, ¿no? Mojigatas, sois unos seres de luz, sois unas princesas, sois tan dulces, tan comprensivas, modositas. Estoy segura de que a vosotras os han colgado este San Benito en alguna vez, o lo habéis pensado de otra mujer, o incluso lo habéis pensado de vosotras mismas y no os habéis concedido el crédito que merecíais. Ya llegamos al final y vamos a arrojar un poquito de luz de la mano de Hermione. Las mujeres son siempre representadas de esta manera dual en la literatura. ¿Encarnan solo los arquetipos que he mencionado? La respuesta es que no siempre. Por suerte, hay algunos personajes femeninos que sí que encarnan en sí mismos el arquetipo de héroe, ¿no? O de heroína en este caso, y que demuestran pues, que son figuras activas, que propician el avance de su historia, que son personajes con más de una dimensión, ¿no? Con sus fallos, sus flaquezas, sus fortalezas, sus virtudes, que son seres humanos completos a fin de cuentas. Y tenemos algunos honrosos ejemplos. Tenemos a Lisbeth Salander, a Mérida, a Padme, a Joe, a Eowyn, mi amada Eowyn, a Jane Eyre, a Katniss. Sin embargo, pues lamentablemente este no es el fenómeno mayoritario. Incluso estas heroínas suelen caer también en estereotipos sexistas muchas veces. ¿Qué hacemos para evitarlo? O sea, ¿qué hacemos para romper con esta visión dual de la mujer en la literatura y en el cine y en nuestras propias vidas? Pues a mí solo se me ocurre una cosa, que es tenemos que seguir contando nuestras propias historias. Tenemos que seguir escribiendo nosotras, mostrando otras maneras de ser, de desmontar estos arquetipos viejos y construir otros nuevos, más variados, distintos, que no estén construidos en función de la relación que establecen las mujeres con los hombres, ¿no? Que no sean fruto de su mirada, que no limiten nuestro potencial, que no nos encasillen,
que no sean monodimensionales a fin de cuentas, y es eso, tenemos que seguir contando, reproduciendo, grabando, interpretando, cantando, pintando, pensando, todas estas cosas. Así que aquí acaba por lo menos mi monólogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo he dejado así un poco con interrogación porque desde luego este no es el fin de la charla, sino que este es como el inicio, ¿no?, de la etapa más interesante realmente de la charla, que sería pues que me comentarais, yo que sé, ideas que se os hayan ocurrido, dudas, otros ejemplos, todo este tipo de cosas. Entiendo que da mucho palo en videollamada. Yo teletrabajo, así que lo he vivido en mis propias carnes. Pero bueno, de todas maneras que sepáis que si no os animáis, siempre tenéis a vuestra disposición mi Instagram y me podéis preguntar todas las cosas que queráis.